En el otoño de 1986, el viento traía un frío mientras se colaba por las grietas de las pequeñas ventanas del complejo militar familiar. Estaba sentada junto a la cama caliente, cosiendo una pequeña chaqueta de algodón para el bebé. De repente el niño de 9 meses y mi vientre me patearon fuerte. La fuerza familiar me atravesó con una sacudida. Era exactamente igual al último movimiento que había sentido antes de morir por un parto difícil en mi vida pasada. La puerta se abrió con un crujido. Mi esposo, David Miller, entró vistiendo su uniforme militar impecable. En su mano sostenía un papel doblado pulcramente y su rostro se oscureció más que él. Cielo afuera. Mi aguja se congeló en el aire y mi corazón se oprimió. En mi vida pasada, fue exactamente en este día que él trajo de vuelta una orden de transferencia al puesto fronterizo del noreste e hizo la demanda que destruyó mi vida. Emily, ven aquí, dijo fríamente, golpeando el papel sobre la pequeña mesa junto a la cama. Solicité una transferencia al puesto fronterizo del noreste como médico. Me iré la próxima semana. Me apoyé contra la cama caliente y me levanté lentamente. Mi vientre se sentía insoportablemente pesado y mis ojos se posaron en la orden de transferencia. Las palabras puestos fronterizos del noreste lastimaron mis ojos. En mi vida pasada, había llorado y le había suplicado. David, estoy a punto de dar a luz. Si te vas, ¿cómo podré arreglármela sola? Pero él solo me apartó con impaciencia, diciendo que un soldado debe poner el deber primero. Creí en sus mentiras y cedí. El resultado fue que después de llegar al noreste, él fue directamente a ver a su novia de la universidad, Susan Witte. Me ignoró a mí y a nuestra hija recién nacida. Sin nadie que me cuidara durante la recuperación. Me desangré y morí sola en la fría mesa de operaciones. Ahora le pregunto si vas a la frontera. ¿Qué pasa conmigo y el bebé? Deliberadamente actué tan débil como había sido en mi vida pasada. Mis dedos retorcían el borde de mi ropa tan fuerte que mis uñas se clavaron en mi piel. Pero esta vez juré que nunca más cedería. David frunció el ceño como si ya hubiera esperado mi pregunta. De su bolsillo sacó otra hoja de papel. Un acuerdo de divorcio escrito hace mucho tiempo. Su nombre ya estaba firmado en la parte inferior. ¿O aceptas esto? Iré a la frontera. Y una vez que tenga una base sólida, las traeré a ambas. ¿O nos divorciamos? La niña se queda contigo. Y enviaré manutención infantil cada mes. Su tono era ligero como si esto no fuera una decisión que decidiera el destino de una familia, sino algo tan trivial como la cena de esta noche. Mirando la frialdad en sus ojos, la humillación, desesperación y amargura de mi vida pasada me invadieron. Las lágrimas casi se derramaron. Pero las contuve. Esta vez lucharía por mí misma y mi hija. Así que realmente vas al noreste solo para ver a Susan. De repente levanté la voz, arrebatando la orden de transferencia de la mesa y arrojándola al suelo. El papel y el kit de costura se estrellaron, esparciendo agujas por todas partes. David, no pienses que no lo sé. No vas allí por deber. Vas allí por Susan. ¿Quieres una excusa para obligarme al divorcio? Para que puedas estar con ella abiertamente. ¿Crees que esto es justo para mí? ¿Para el bebé en mi vientre? David se quedó paralizado. Claramente no esperaba que yo supiera sobre Susan. Su rostro se ensombreció. ¿De qué tonterías estás hablando? Susan y yo solo somos compañeros de clase. No hagas problemas de la nada. ¿Compañeros de clase? Me burlé y saqué una foto de debajo de la ropa de cama. En mi vida pasada, la había encontrado escondida en el fondo de su maleta. Era una foto de él y Susan en la entrada de su universidad, sonriendo íntimamente. Se la arrojé enfrente. Esto estaba escondido en el fondo de tu equipaje. ¿Te atreves a decir que solo eran compañeros de clase? ¿Y la carta que recibiste el mes pasado? El sobre era de Susan. ¿Creíste que no lo vi? El rostro de David se enrojeció de ira profunda. Sus labios temblaron,
pero no pudo pronunciar palabra. Justo entonces, se escucharon pasos apresurados afuera. Mi suegra, Martha Miller. Irrumpió cargando una canasta de huevos. Cuando vio la orden de transferencia en la foto en el suelo, inmediatamente comprendió. Emily, mujer sin corazón. Gritó golpeando la canasta contra el suelo. Varios huevos se agrietaron a sus pies. La yema dorada se derramó por el suelo mientras Martha Miller lloraba y maldecía. David va a la frontera por su futuro. Por esta familia. Si no lo vas a apoyar. Está bien, pero en lugar de eso causas problemas. Hablando de divorcio. ¿Quieres deshonrar al bebé que llevas? ¿Qué te pasa por la mente? Su voz era tan fuerte que todo el complejo podía escuchar. Y pronto los vecinos se asomaron desde sus puertas y ventanas señalando y susurrando. Sus miradas se clavaron como agujas. En mi vida pasada, me había asustado por este tipo de escena y solo podía llorar de humillación. Pero esta vez enderecé la espalda y enfrenté la mirada furiosa de mi suegra sin miedo. No te atrevas a hacerme sentir culpable. David me está forzando al divorcio solo para poder estar con su antiguo amor. Susan Witte. En lugar de regañarlo a él. ¿Me culpas a mí? ¿A esto le llamas justicia? Voy a terminar este matrimonio. Ahora mismo voy al comité familiar a presentar los documentos. Estudié mi vientre y caminé cuidadosamente pasando los huevos rotos y las agujas esparcidas. Dirigiéndome hacia la puerta. David corrió hacia adelante y agarró mi brazo. Emily, deja de hacer una escena. Si el comité familiar se entera, mi carrera estará arruinada. Hablemos de esto en casa. ¿Hablar? Liberé mi brazo bruscamente. Cuando me empujaste un acuerdo de divorcio. ¿Pensaste en hablarlo? David Miller, te lo estoy diciendo. Me voy a divorciar de ti. Si no quieres que esto vaya ante el comité, entonces cancela tu orden de traslado. De lo contrario, nos quemaremos juntos. Sin otra mirada a su cara fea o la de Martha. Sostuve mi vientre y caminé firmemente hacia la oficina del comité familiar. El frío viento de otoño me picaba las mejillas. Pero me aclaró la mente. La tragedia de mi vida pasada ya se había desarrollado una vez. Esta vez nunca permitiría que mi hijo y yo cayéramos en eso de nuevo. Cada paso hacía que mi vientre se sintiera más pesado. Pero no me atrevía a parar. Esta era mi mejor oportunidad de liberarme de David. Si vacilaba ahora, la tragedia solo se repetiría. Detrás de mí los pasos apresurados de David se acercaron más. Emily, más despacio. Vamos a casa y hablemos. No hagas esto estallar frente al comité. Me gritó. Pero no miré atrás. Aceleré el paso. La oficina del comité familiar era un pequeño edificio en el centro del complejo, que usualmente manejaba disputas vecinales. Su jefa, la señora Zhang, era una mujer de unos 50 años. Conocida por su justicia. En mi vida pasada, cuando la frialdad de David hacia mí se volvió insoportable. Ella incluso había tratado de aconsejarlo. Empujé la puerta de la oficina. La señora Zhang estaba ordenando algunos papeles. Pero cuando me vio sujetándome el vientre, se puso de pie inmediatamente. Emily, estás a punto de dar a luz. ¿Por qué corriste hasta aquí? ¿Pasó algo? Apenas había abierto la boca cuando David irrumpió detrás de mí. No es nada serio. Señora Zhang. Emily y yo solo tuvimos una pequeña discusión. Me la llevaré a casa. Extendió la mano hacia mí, pero rápidamente me hice a un lado, moviéndome detrás de la señora Zhang. No es una pequeña discusión, dije, dejando que mi voz llevara una nota deliberada de agravio. David quiere el divorcio. Me está obligando a dejarlo transferirse al puesto fronterizo del noreste. La señora Zhang frunció el ceño, me indicó que me sentara en una silla, y me sirvió una taza de agua caliente. Cálmate y cuéntame todo. Tomé la taza, calentando mis dedos congelados. Luego señalé a David. Él solicitó trasladarse como médico al puesto fronterizo del noreste.
Dice que es por servicio. Pero sé que es por su antigua novia de la universidad. Susan Witte. Incluso redactó un acuerdo de divorcio. Forzándome a elegir. O dejarlo ir o aceptar el divorcio. La expresión de David se ensombreció y se apresuró a defenderse. Señora Zhang, no escuche sus tonterías. Mi traslado fue aprobado por el ejército. Es para entrenarme. No tiene nada que ver con Susan. Ella solo está emocional porque está embarazada e imaginando cosas. ¿Imaginar cosas? Saqué una fotografía de mi bolsillo. Junto con una página de notas que había copiado en secreto de una de las cartas de Susan. En mi vida pasada no me había atrevido a guardar la carta. Pero esta vez había anotado cuidadosamente las líneas clave. Golpeé la foto sobre el escritorio. Esto es lo que él escondió en el fondo de su maleta. Una foto de él y Susan abrazándose en las puertas de la universidad. Mira qué cerca están. ¿Aún puedes llamarlos solo compañeros de clase? Y también estaba la carta que Susan le había escrito. En ella decía, los inviernos en el noreste son tan fríos. Te esperaré para que vengas y me hagas compañía. Eso también fue mi imaginación. Le entregué la foto y las líneas copiadas a la señora Zhang. Los examinó y su expresión se ensombreció. David Miller, lo que dice Emily es verdad. Si te estás transfiriendo a la frontera por razones personales e incluso forzando a tu esposa embarazada al divorcio, eso es completamente inaceptable. El sudor brotó en la frente de David. Mientras se apresuraba a explicar. Señora Zhang, esa foto fue tomada en la universidad. La carta era solo preocupación entre antiguos compañeros de clase. No es lo que usted piensa. Realmente me preocupo por Emily y el bebé. ¿Cómo podría divorciarme de ella por otra persona? Justo entonces, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Martha Miller entró corriendo. Jadeando y tan pronto como entró. Se golpeó el muslo y estalló en llanto. Señora Zhang, tiene que defender a David. Emily no es más que una alborotadora. Está embarazada pero aún así inquieta. Insistiendo en divorciarse de él y calumniándolo con charlas de una aventura. Si esto se extiende, la carrera de David estará arruinada. Lloró mientras se movía hacia mí. Tratando de agarrar mi brazo. Emily, ven a casa conmigo. Deja de avergonzarnos aquí. Apresúrate y pídele disculpas a David. Rápidamente me escabullí detrás de la señora Zhang para protegerme. En ese momento, la tía Lee del comité familiar pasó a entrar con algunos papeles. Al ver la escena, inmediatamente se adelantó para bloquear a Marta. Marta, ¿qué estás haciendo? Emily está embarazada. Si le haces daño a ella o al bebé. ¿Entonces qué? Y además, antes de que la verdad sea clara. ¿Cómo puedes simplemente asumir que Emily está equivocada? La tía Lee nunca había aprobado cómo Marta protegía ciegamente a su hijo. Y ahora abiertamente se puso de mi lado. Yo mismo lo escuché en la puerta hace un momento. David escondiendo fotos de otra mujer en cartas llenas de afecto. Si eso es cierto, entonces él es quien le está haciendo daño a Emily. Como su madre, en lugar de corregir a tu hijo. ¿Culpas a tu nuera? Pat, no tiene sentido. Marta se quedó sin palabras. Aturdida por un momento antes de empezar su berrinche de nuevo. No me importa. David no hizo nada malo. Todo es culpa de Emily. Si no se divorcia de él, entonces no puede impedirle que vaya a la frontera. La señora Zhang dejó la foto y la nota copiada, su rostro severo. Marta, ya basta de estas tonterías. Hoy está claro que David tiene la culpa. Emily está embarazada de 9 meses. No solo no la está cuidando. La está forzando al divorcio por otra mujer. Esa no es la conducta esperada de la familia de un soldado. Creo que este asunto del divorcio necesita una discusión adecuada. Primero, David debe explicar claramente su orden de transferencia. Y luego debe disculparse con Emily. Viendo que tanto la señora Zhang como la tía Lee se pusieron de mi lado. David sabía que seguir discutiendo era inútil. Su rostro pasó de pálido a encendido antes de finalmente apretar los dientes y decir:
Señora Zhang, la transferencia fue mi decisión. Lo discutiré con el ejército. En cuanto al divorcio, hablaré las cosas debidamente con Emily. Sabía que solo estaba ganando tiempo. Así que inmediatamente dije: Señora Zhang, no quiero hablarlo con él. Este divorcio debe suceder. Si se niega, reportaré la situación al liderazgo del ejército y dejaré que juzguen justamente. Al mencionar involucrar a sus superiores, el rostro de David cambió completamente. Su carrera lo era todo para él. Si esto llegaba al liderazgo, su promoción estaría condenada. Me lanzó una mirada viciosa. Pero no se atrevió a hablar más. La señora Zhang suspiró. Esto es lo que haremos. El divorcio se pospondrá por ahora. David, regresas y resuelves la orden de transferencia con el ejército. En 3 días, vuelve al comité y resolveremos esto juntos. Durante estos 3 días, debes cuidar bien a Emily. No más discusiones y absolutamente no forzarla al divorcio. Entendí que la señora Zhang le estaba dando una salida a David, no queriendo que las cosas se intensificaran demasiado. Después de todo, estaba muy embarazada y necesitaba estabilidad. Asentí en acuerdo. ¿De acuerdo? Haré lo que dice la señora Zhang. Dije, pero David Miller, si te atreves a presionarme otra vez o sigues contactando a Susan Witte, nunca te lo perdonaré. David no respondió. Su rostro estaba sombrío cuando se dio la vuelta y salió. Martha Miller tampoco se atrevió a hacer otro berrinche. Me lanzó una mirada maliciosa y lo siguió. La oficina quedó solo conmigo, la señora Zhang y la tía Lee. La señora Zhang me palmeó la mano. Emily, no te preocupes. Con nosotras aquí no dejaremos que David te intimide. Si se atreve a tratarte mal otra vez, ven al comité. La tía Lee añadió: así es. Estás embarazada y no es fácil estar sola. Si tienes algún problema, dínoslo y encontraremos la forma de ayudarte. La gratitud brotó en mi interior mientras las miraba. Mis ojos ardían con lágrimas. Cuando salí de la oficina del comité, David no caminó de regreso conmigo, probablemente sintiendo que había perdido la cara. Sola, sostuve mi vientre y caminé lentamente de regreso a la casita. Cuando empujé la puerta para abrirla, vi a Marta sentada al borde de la cama. Los huevos rotos en el suelo aún no habían sido limpiados. Soltó un bufido frío cuando me vio. Así que sí regresaste. Pensé que ibas a seguir deshonrándonos afuera hasta que oscureciera. La ignoré y fui directamente a la cama a empacar mis cosas. Ya que David no tenía intención sincera de resolver nada. No tenía razón para seguir viviendo con ellos. Metí mi ropa, mi bolsa de reparto y las pocas docenas de dólares que había ahorrado en una bolsa de tela. Luego escondí la foto y las líneas copiadas de la carta cerca de mi cuerpo. Girándome, me preparé para irme. ¿A dónde vas? Marta se levantó para bloquearme. Esta es la casa de David. Estás cargando al hijo de la familia Miller. ¿Crees que puedes simplemente irte? Esta casa nos fue asignada por el ejército. No es propiedad privada de David. Aparté su mano. La señora Zhang dijo que David debe cuidarme bien. Pero con la forma en que me están tratando, no puedo quedarme aquí en paz. Voy a vivir en una de las habitaciones no utilizadas del complejo hasta que resolvamos esto en él. Comité en 3 días. Marta trató de detenerme otra vez. Pero ya no me enredé con ella. Sosteniendo mi vientre salí paso a paso. La habitación no utilizada estaba en la esquina noroeste del complejo. Una vieja casa de tejas con corrientes de aire usualmente llena de trastos. Había pedido prestada una llave a la señora Zhang. La limpié simplemente. Barrí el polvo del suelo y extendí mi propia ropa de cama. Tendría que servir como lugar temporal para quedarme. Durante los siguientes 2 días. David no vino a verme. En su lugar, envió a su camarada Pequeño Plomo para entregar una carta de disculpa. En ella, David escribió que había estado confundido antes. Y que no debería haber pedido el divorcio.
Y que cuando regresara del noreste, viviría una buena vida conmigo. Me quedé mirando las palabras poco sinceras, pensando en cómo, en mi vida pasada, él había vivido felizmente con Susan en el noreste. En ese mismo momento, rompí la carta en pedazos. Esta vez nunca más creería sus dulces mentiras. En la tercera noche de repente me despertó un dolor abdominal agudo. Un sudor frío brotó en mi frente. Y el bebé dentro de mí pateaba violentamente. Sabía que algo estaba mal. Podría ser un parto prematuro. Pero la casita estaba lejos del centro del complejo. Y no había nadie cerca. Apretando los dientes, me apoyé contra la pared y me dirigí hacia la puerta, esperando encontrar un vecino para pedir ayuda. Justo cuando llegué al umbral, vi a mi vecina señorita su pared pasando con una lámpara de queroseno. Su esposo era cocinero del ejército. Y ella era muy bondadosa. En mi vida pasada, me había ayudado cuando tuve un parto difícil. Al ver mi cara pálida y que apenas podía mantenerme en pie mientras me agarraba de la pared, corrió hacia mí para apoyarme. Emily, ¿qué te pasa? ¿Estás entrando en labor de parto? Señora Wan, me duele el estómago. Creo que es prematuro, dije débilmente. La señora Wan inmediatamente me puso la lámpara en las manos y se dio vuelta para correr hacia el hospital. Militar. Espera aquí. Llamaré al doctor y a algunas personas para que te carguen. No pasó mucho tiempo antes de que regresara con un doctor y varios vecinos. Rápidamente me levantaron en una carreta plana y me llevaron con prisa hacia el hospital militar. En el camino me recosté en los brazos de la señora Wan. Mi corazón lleno de gratitud. Si no hubiera sido por ella, el bebé y yo verdaderamente podríamos haber estado en peligro. En el hospital, el doctor me examinó y dijo que estaba mostrando signos de parto prematuro. Necesitaba ser internada para observación. Y también debería preparar algo de fórmula para bebé y ropa. A la mañana siguiente, después de cuidarme toda la noche y ver que mi condición se había estabilizado, la señora Wang dijo que iría a la tienda de suministros a comprarme fórmula. Pero poco después, regresó con las manos vacías, frunciendo el ceño. La fórmula se agotó, dijo. Últimamente ha habido demasiados nacimientos entre las familias del ejército. La fórmula escasea. Tendrás que esperar hasta la próxima semana. Mi corazón se encogió. Si el bebé nacía sin fórmula, ¿qué haría? Justo entonces, un hombre de mediana edad en uniforme entró a la sala. Al verme, sonrió. Emily, escuché que estabas hospitalizada. Así que vine a verte. Levanté la vista, era el tío Hao, uno de los antiguos subordinados de mi padre. Él había servido una vez como asistente de mi padre. Y luego se transfirió a esta unidad como jefe de logística. Desde mi matrimonio nunca le había dicho a nadie quién era mi padre. Así que no esperaba que viniera. Notando mi expresión preocupada, el tío Hao preguntó qué pasaba. Después de explicarle, se rió. ¿Fórmula? Eso no es nada. Iré al almacén de logística y te traeré 2 latas. De la mejor calidad. Con eso se dio la vuelta y se fue, regresando poco después con 2 latas de fórmula y un paquete de ropa para bebé. Toma esto por ahora. Si no es suficiente, avísame. Por cierto, tu padre te ha estado extrañando. Dijo que no has estado en casa desde que te casaste y quiere que lo llames cuando tengas tiempo. Acepté la fórmula. Mi corazón se llenó de calidez. En mi vida pasada, nunca me había atrevido a decirle a mi padre cómo David Miller me maltrataba, lo que me dejó aislada e indefensa. Pero en esta vida, con mi padre y el tío Hao respaldándome, ya no tenía que temer a David. Cuando el tío Hao se fue, me recordó. Si David te maltrata de nuevo, ven a verme. O mejor aún, llama directamente a tu padre. Él es el jefe de logística del distrito militar. Nadie se atreve a maltratar a su hija. Asentí con firmeza apretando la fórmula, prometiéndome en silencio que una vez que naciera mi bebé, haría que David entendiera que yo no era una mujer a la que podía pisotear a voluntad. Lo que me debía,
lo recuperaría pedazo por pedazo. Al mediodía mi dolor abdominal empeoró repentinamente. Después de otro examen, el doctor dijo que ya estaba dilatando y tenía que ser llevada a la sala de partos. Inmediatamente, la señora Wong rápidamente me ayudó a cambiarme la bata. Apretando mi mano. Emily, no tengas miedo. Estaré aquí afuera. Darás a luz sin problemas. Mientras me llevaban en la camilla. Mi corazón latía con fuerza tanto de miedo como de expectación. En mi vida pasada, nunca había vivido para ver crecer a mi hijo. Esta vez, la protegería sin importar qué. Las contracciones se volvieron más fuertes y frecuentes. Oleadas de dolor atravesándome. Apreté los dientes siguiendo las instrucciones del doctor. Mi frente empapada de sudor. Mi propia respiración entrecortada llenando mis oídos. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el llanto penetrante de un recién nacido resonara de repente. El doctor sonrió. Es una niña, tanto la madre como la hija están a salvo. Débilmente abrí los ojos mientras la enfermera colocaba al bebé envuelto frente. No viviremos con un hombre así. Una vez que te recuperes, te ayudaré a solicitar el divorcio. ¿Quién se atrevería a detenerme? Con mi padre a mi lado. Me sentí mucho más segura. Hizo que los guardias compraran los mejores dulces de celebración de la tienda cercana y prepararan. Sobres, sonriendo. Tener una hija es una gran alegría. David necesita saberlo. Que vea que tú y el bebé pueden tener una buena vida sin él. Tomé un dulce. Lo desenvolví y me lo metí en la boca. La dulzura se extendió desde mi lengua hasta mi corazón. La enfermera Choujo entró a cambiar mi vendaje y vio el dulce. Hermana Lin, deberías enviar algunos de estos al padre del niño. Aunque no esté aquí. Debería conocer las buenas noticias. Asentí y le pedí a mi padre que me ayudara a escribir una nota corta. La carta tenía solo unas pocas oraciones. David Miller, Lin, la señora Wang venía todos los días para ayudar con la bebé y lavar pañales. Mi padre llamaba para controlarnos y dijo que ya había hablado con el liderazgo militar. Una vez que terminara mi cuarentena, me ayudaría a terminar el papeleo del divorcio. Así no tendría que preocuparme. Lejos en el noreste. David probablemente no tenía idea de que Tormenta se dirigía hacia él. Una semana después, escuché noticias del puesto avanzado. Mis dulces y carta finalmente habían llegado a David. Ese día, cayó nieve pesada en el noreste y el viento aulló alrededor del puesto avanzado. David y su camarada el viejo Zeng estaban en el dormitorio organizando suministros médicos cuando el operador de radio de repente tocó y le entregó un paquete. Dr. Chen, un paquete del sur. David quedó atónito, viendo que el remitente era el hospital militar, burlándose de que yo era de una familia ordinaria sin trasfondo. Sin apoyo, que sin él no era nada. Incluso había dicho que si nos divorciábamos, no debería esperar ni un solo beneficio de él. Nunca en su vida había imaginado que yo era la hija del jefe de logística. El viejo Zhang, su compañero de litera, notó su expresión extraña. Recogió la carta. Y después de leerla, se quedó helado. Tu esposa es la hija del ministro Lin. David, eres increíble. Te casaste con alguien con ese trasfondo y no la valoraste. Viniste hasta aquí por una antigua llama en su lugar. Pero David parecía no escucharlo. Con manos temblorosas, agarró la caja de dulces de boda y la aplastó con el puño. El papel de envoltorio se retorció y los trozos de dulce se rompieron, derramándose entre sus dedos al suelo. Pensó en cómo había forzado a su esposa embarazada de 9 meses al divorcio por Susan Witte. Pensó en mi mirada firme en la oficina del comité familiar. Pensó en cómo antes de irse se había burlado de mí, diciendo que no podía detenerlo sin importar qué. Una avalancha de recuerdos se estrelló contra él. No solo se había perdido el nacimiento de su hija, también había ofendido al jefe de logística. Su futuro estaba completamente destruido. Justo entonces, la puerta del dormitorio se abrió de golpe y Susan entró.
envuelta en un abrigo rojo de plumón. Había tomado permiso especialmente para venir al puesto de avanzada y cargaba una bolsa de fruta. Viendo el desorden en la habitación y la expresión fea de David, preguntó con curiosidad David. ¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo? ¿Quién te molestó? La furia que David había estado conteniendo estalló de una vez. Señalándola gritó. Todo es tu culpa. Si no fuera por ti, no estaría atrapado en este maldito puesto avanzado. Si no fuera por ti, no me habría divorciado de Emily. ¿Sabes quién es ella? Emily es la hija del jefe de logística. Has arruinado mi futuro. Aturdida, Susan dejó caer la bolsa de sus manos. Manzanas rodando por el suelo. Ella miró a David con dolor en sus ojos. ¿Cómo puedes decir eso? Tú fuiste quien quiso venir al noreste para verme. Tú fuiste quien insistió en divorciarte de tu esposa. Sino tal vez salvar su carrera a través de la influencia de mi padre. En pocos días David inventó una excusa sobre asuntos familiares y pidió permiso al liderazgo del puesto. David regresó corriendo durante la noche en tren. Sin siquiera ir a casa. Fue directo al hospital militar. Cargando 2 latas de fórmula y una canasta de fruta. Él creía que si solo se disculpaba y suavizaba su tono, yo le daría otra oportunidad por el bien de nuestra hija. En ese momento, yo acababa de terminar mi mes de recuperación. Estaba sentada en la sala, sosteniendo a la pequeña Neón en mis brazos mientras tomaba sol. La señora Wong estaba a mi lado, doblando la ropa del bebé. De repente la puerta se abrió de golpe y David apareció en la entrada, jadeando pesadamente. Su cabello estaba desordenado, sus ojos hundidos. Y era claro que no había estado descansando. Cuando vio a Neón en mis brazos, sus ojos se iluminaron instantáneamente. Se apresuró hacia adelante. Emily, he vuelto, esta es nuestra hija. No es así. Déjame cargarla. Inmediatamente abracé a Neón más fuerte y di un paso hacia atrás. David Miller, ¿por qué estás aquí? No eres bienvenido aquí. Su sonrisa se congeló. Dejó lo que estaba cargando y habló con una voz deliberadamente gentil. Fui tonto antes. Te hice mal a ti y al bebé. Nunca debí haberte divorciado por Susan. Nunca debí haber ido al noreste. Por favor, perdóname esta vez. ¿Está bien? Volvamos a casarnos. Cuidaré de ti y de nuestra hija y nunca más te molestaré. ¿Crees que decir esto ahora cambiará algo? Solté una risa fría y saqué una pila de papeles de la mesita de noche. Eran las entradas de mi diario de mi vida pasada. Escritas cuando él me sometió a violencia fría. Junto con evidencia, la señora Zhang del comité familiar me había ayudado a organizar cuando él me forzó al divorcio en esta vida. Cuando me empujaste al divorcio, ¿pensaste que llegaría este día? Cuando estabas viviendo con Susan en el noreste, ¿pensaste en mí en el bebé? Estas son todas las pruebas de cómo me lastimaste. ¿Realmente crees que un perdón puede borrar todo? El rostro de David cambió de pálido a sonrojado mientras miraba la evidencia. Todavía tratando de discutir. Emily, sé que estaba equivocado. Pero perdí la cabeza por un momento. Niana es tan pequeña, no puede crecer sin su padre. Por favor, por el bien de la niña. Dame otra oportunidad. Mi hija vivirá perfectamente bien sin ti como su padre. Puse los papeles de vuelta en la mesita de noche y alcé la voz hacia la puerta. Señora Wan, por favor acompáñelo a la salida. No dejes que me moleste en el bebé. La señora Wan, que había estado esperando afuera, entró de inmediato y lo bloqueó. Doctor Miller, debería irse. Emily no quiere verte. Quedarte aquí no ayudará. David trató de pasar junto a ella. Pero la señora Wan se mantuvo firme. Poniéndose ansioso, alzó la voz. Emily, no seas tan despiadada. De lo contrario, me aseguraré de que no dures ni un día en el ejército. Las palabras de mi padre golpearon a David Miller como un martillo, destrozando sus últimas ilusiones. Miró la expresión severa de mi padre.
Luego mis propios ojos fríos y distantes. Y se dio cuenta de que sus oportunidades se habían ido para siempre. Tambaleándose hacia atrás unos pasos. Agarró sus cosas del suelo y salió sigilosamente de la sala con vergüenza. Observando su figura lamentable retirarse. No sentí ninguna emoción en absoluto. Después de salir del hospital humillado, David no se atrevió a buscarme de nuevo. Solo pudo obligarse a regresar al puesto fronterizo del noreste. Pensó que si se quedaba callado y esperaba a que pasara la tormenta, tal vez todavía tendría una oportunidad. Pero nunca esperó que el regreso de Susan White lo arruinaría completamente. Luego presentó las cartas de amor antiguas de David como evidencia. Después de escuchar, el rostro del director Wong se oscureció por completo. Cuando David había solicitado la transferencia, afirmó que era para contribuir al ejército y apoyar las necesidades médicas en la frontera. Ahora estaba claro que esas no eran más que excusas. El director Wong inmediatamente mandó llamar a David. Cuando llegó, las cartas y las acusaciones de Susan fueron puestas delante de él. David Miller, explícate. ¿Qué está pasando aquí? ¿Solicitaste esta transferencia por servicio al ejército o por razones personales? ¿Y qué hay de obligar a tu esposa embarazada al divorcio? ¿Cómo respondes a eso? Al ver a Susan en esas cartas, el rostro de David palideció. Sus labios temblaron, pero no salieron palabras por mucho tiempo. Quería negarlo. Pero Susan estaba justo ahí y la evidencia era innegable. Ahora lo consideraban sin desprecio justificado. Nadie quería compartir guardia con él, comer con él o siquiera hablarle. Para que no pueda seguir acosándote. Ya ha sido disciplinado en el puesto de avanzada y volverá en un par de días. Entonces manejaremos el papeleo en el comité familiar. Una piedra se me quitó del corazón y relajé mi agarre alrededor de Nianon. Eso es maravilloso. Gracias, tío Howe, y gracias también a los líderes. No me agradezcas. Es lo que deberían hacer. Tocó la pequeña mejilla de Nianon y añadió. No te preocupes. Cuando llegue el momento estaré ahí para asegurarme de que David no trate de hacer trucos. 2 días después, David sí regresó. Llevaba un uniforme viejo. Su cabello desordenado, sus ojos inyectados de sangre. Se veía aún más demacrado que cuando había venido al hospital. En el momento que entró a la oficina del comité familiar, su mirada se fijó en Nianon en mis brazos. Llena de añoranza. Emily, ¿puedo simplemente cargar a nuestra hija? Solo una vez. Te prometo que no te molestaré. Apreté a Nianon más fuerte y me dirigí a la señora Zhang. Simplemente manejemos primero el papeleo. Podemos hablar de otras cosas después. La señora Zhang asintió y deslizó el acuerdo de divorcio sobre la mesa. David Miller, aquí está el acuerdo. Claramente establece que la custodia de Nianon le pertenece a Emily. Pagarás 20 yuanes cada mes de manutención infantil hasta que Nianon cumpla 18 años. Revísalo. Y si no hay objeciones, fírmalo. Pero David ni siquiera miró el papel. Sus ojos permanecieron fijos en Nianon. Emily, sé que estuve mal antes. No espero tu perdón. Solo quiero cargar a mi hija para ver si se parece a mí. Por favor, concédeme este único deseo. No, mi respuesta fue firme. Cuando me obligaste al divorcio, ¿pensaste en Nianon? Cuando estabas con Susan en el noreste, ¿pensaste en Nianon? ¿Ahora quieres cargarla? Es demasiado tarde. La tía Lee me apoyó. Su voz cortante. David, no te extralimites. ¿Has olvidado cómo trataste a Emily cuando estaba embarazada? ¿Y ahora todavía tienes el descaro de pedir cargar al bebé? No lo mereces. Firma los papeles y deja de perder el tiempo. La cara de David se enrojeció. Luego palideció bajo nuestras miradas severas. Sabía que no tenía sentido prolongar esto más tiempo. De mala gana, tomó la pluma y firmó su nombre en el acuerdo de divorcio. Incluso después de firmar, no podía rendirse. Emily, ¿al menos puedo ver a Nianon en el futuro? Tal vez en su cumpleaños.
¿Podría traerle un regalo? Eso no será necesario. Saqué una foto de Nianon de mi bolso y la puse frente a él. Aquí está su foto. Quédatela. Cuando la extrañes, mira esto. De ahora en adelante no necesitas visitarla o traer regalos. Solo envía la manutención infantil a tiempo. Más allá de eso, no tenemos nada que ver el uno con el otro. David tomó la foto. Sus dedos acariciando suavemente el rostrito de Nianon en la imagen. Los ojos de David se enrojecieron lentamente. Abrió la boca como si todavía quisiera decir algo. Pero cuando se encontró con mi mirada fría, se tragó las palabras. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y su madre, Marta Miller, entró, cargando una bolsa de tela. En el momento en que me vio, la dejó caer a mis pies. Emily, estas son cosas para bebé que compré para Nianon. Ropita, calcetines pequeños. Tómalos para la niña. David sabe que se equivocó. Incluso si están divorciados. Él sigue siendo el padre de Nianon. Ustedes dos aún pueden mantenerse en contacto. Ni siquiera miré la bolsa. La empujé de vuelta hacia ella. No hace falta, señora Miller. Puedo comprar todo lo que Nianon necesita yo misma. Quédese con estas cosas. Podría encontrarles uso más adelante. David y yo estamos divorciados. No habrá contacto de ahora en adelante. Así que por favor no venga a buscarme otra vez. Marta no había esperado que la rechazara tan directamente. Y su rostro se ensombreció. Emily, ¿cómo puedes ser tan cruel? Nianon sigue siendo una niña Miller. ¿Cómo puedes impedirnos verla? Dejé escapar una risa fría. ¿Cruel? ¿Dónde estaba esa palabra cuando me forzaron al divorcio? ¿Dónde estaba cuando David me abandonó a mí y a Nianon por su sangüite? Ahora me llamas cruel. Demasiado tarde. La señora Zhang también intervino para apoyarme. Marta, no le hagas las cosas más difíciles a Emily. Fue David quien le hizo daño. Si ella no quiere que veas a Nianon. Eso es solo natural. Será mejor que se vaya y deje de molestarlas. Marta abrió la boca para discutir otra vez. Pero David le tiró de la manga. Vámonos. No hagas más escenas. Recogió los papeles del divorcio y la foto de Nianon de la mesa. Bajó la cabeza y salió lentamente de la oficina. Marta me lanzó una última mirada fulminante antes de seguirlo. Viendo sus figuras desvanecerse en la distancia. Finalmente me sentí completamente tranquila. La señora Zhang me palmeó el hombro. Emily, de ahora en adelante todo estará bien. Nadie puede intimidarlas más a ti y a Nianon. Asentí sosteniendo a Nianon mientras salíamos de la oficina del comité familiar. La luz del sol se derramó sobre nosotras. Cálida y brillante. Nianon se rió entre mis brazos. Y su risa fue el sonido más dulce que había escuchado jamás. Después de que se finalizó el divorcio, me mudé con Nianon a una nueva casa que mi padre había arreglado para nosotras en el complejo familiar. Era una casa de 2 habitaciones con techo de tejas y buena iluminación. Convenientemente cerca de la tienda de suministros militares. Esto hizo mucho más fácil cuidar al bebé y manejar las tareas diarias. Para entonces Nianon tenía 1 mes de edad. Su pequeña cara se había llenado. Y sus ojos brillaban intensamente. Cada vez que me veía, estallaba en risitas. Mirando su sonrisa, sentí que todas mis dificultades habían valido la pena. Cuando terminó mi licencia de maternidad, comencé a pensar en encontrar trabajo que me permitiera cuidarla mientras me ganaba la vida. En mi vida pasada, me había quedado en casa sin trabajo, dependiendo del salario de David y soportando sus humores. En esta vida, quería ganar mi propio dinero y darle a Nianon una vida mejor con mis propias manos. Cuando mi padre se enteró de mi plan, sonrió. Ya he pensado esto por ti. La tienda de suministros tiene un local vacío que antes vendía artículos del hogar antes de cerrar. Hablé con el director. Y puedes alquilarlo para abrir una tienda de artículos para bebés.
Fórmula, ropa, juguetes. Definitivamente será popular. Me quedé atónita y llena de alegría. Abrazando a Nianon, fui a ver la tienda. Estaba en el lado izquierdo de la entrada de la tienda. Unos 10 metros cuadrados con una ubicación privilegiada. Los estantes aún estaban ahí. Y con un poco de limpieza estaría lista para usar. El director de la tienda, un hombre de mediana edad amable. Me saludó calurosamente. Emily, no te preocupes, te daré el alquiler más bajo. 20 al mes y los servicios públicos con descuento. Si necesitas ayuda, solo avísame. En los días siguientes, mi padre envió guardias para ayudar a limpiar la tienda y pintar las paredes. La señora Wong, la señora Zhang y la tía Lee vinieron a ayudar a organizar los estantes. Para el inventario fui al mercado mayorista del condado. Y elegí cuidadosamente fórmula para bebés de buena calidad. Ropa de algodón suave y juguetes de peluche. Compré pañales, biberones. Y otros artículos esenciales. Gastando hasta el último centavo que había ahorrado. Pero mi corazón estaba lleno de expectativa. El día de la apertura, mi padre vino del distrito militar. Especialmente para la ocasión. E incluso trajo a varios miembros de familias de colegas para mostrar su apoyo. Un letrero rojo brillante colgaba sobre la entrada. Neón y tienda de artículos para bebés. Escrito por un calígrafo que mi padre había encontrado. Los trazos fuertes y poderosos. La señora Wong ayudó sosteniendo el neón. Mientras la señora Zhang y la tía Lee recibían a los clientes en la puerta. Muchas familias del ejército vinieron a echar un vistazo. Viendo la ropa y fórmula para bebés de alta calidad que ansiosamente sacaron dinero para comprar. Emily, esta ropa está tan bien hecha. Mucho más suave que la de la tienda de suministros. Compraré 2 para mi nieto. ¿Cuánto cuesta una lata de fórmula? ¿El mismo precio que en la tienda de suministros? Bien, entonces te compraré a ti de ahora en adelante. Es conveniente. Esta tienda es maravillosa. Finalmente nuestro complejo tiene un lugar dedicado a artículos para bebés. Mirando la tienda bulliciosa. Mi corazón se hinchó de gratitud. Sin la ayuda de mi padre y el apoyo de mis amigos. Nunca habría podido abrir esta tienda. Al mediodía, la multitud se calmó. Y estaba a punto de tomarme un respiro cuando divisé una figura familiar rondando en él. Entrada. Era el camarada de David Miller. El joven Lee. Después de dudar durante mucho tiempo. Finalmente entró. Rascándose la cabeza. Emily, dijo con torpeza. Vengo en nombre de David. No le va bien en el puesto avanzado. Se enteró de que abriste esta tienda y quiere trabajar contigo. Conoce a un mayorista que maneja suministros para bebés y puede conseguirlos baratos. Le gustaría abastecer tu tienda y dividirían las ganancias. Mis manos se congelaron en el estante que estaba arreglando. Luego dejé escapar una risa fría. ¿Quiere cooperar conmigo? Cuando me forzó al divorcio. ¿Pensó en cooperar cuando vivía con Susan en el noreste? ¿Pensó en mí y en Nianan? Ahora que ve que puedo ganar dinero. ¿Quiere una parte? No se lo merece. El joven Lee se sonrojó y rápidamente dijo. Sé que te hizo daño antes. Pero realmente se arrepiente ahora. La vida ha sido dura para él. Tal vez podrías compadecerte de él y darle otra oportunidad. Compadecerme de él y quien se compadeció de mí. Lo miré firmemente. Vuelve y dile a David Miller que nunca trabajaré con él. Debería dejar de venir a verme. Ya no tenemos ninguna conexión. Si le queda aunque sea una pizca de conciencia. Enviará la pensión alimenticia de Nianan a tiempo. Más allá de eso, necesito que se involucre en nada. El joven Lee abrió la boca como si fuera a decir algo más. Pero cuando se encontró con mis ojos fríos. Se tragó las palabras y se dio vuelta para irse. La señora Wong se acercó con Nianan en brazos y me palmeó el hombro. Hiciste lo correcto. A un hombre así no se le puede dar otra oportunidad, o solo te lastimará de nuevo.
Asentí, mirando hacia abajo a Nianan durmiendo pacíficamente en sus brazos. Y juré en silencio, haré que esta tienda sea un éxito. Criaré a Nianan con mis propias manos. Le daré la vida más feliz y nunca dejaré que sufra como yo sufrí una vez. Los días pasaron rápidamente en el ajetreo de la vida. Y pronto Nianan cumplió 1 año. Durante ese año mi tienda prosperó. El negocio fue creciendo cada vez mejor. Las familias militares confiaban en la calidad de mis productos. Y no solo venían ellas, sino que también referían a amigos. A veces las ventas de un solo día eran más de lo que había ganado en una semana entera al principio. Incluso contraté a la hija de la tía Lee para que ayudara en la tienda, liberándome para pasar más tiempo con Nianan, enseñándole a hablar y a caminar. Aún mejor, mi padre me consiguió la calificación para abastecer al distrito militar con productos para bebés. El jardín de infantes del distrito y la clínica familiar necesitaban un suministro constante de fórmula, pañales y ropa. Antes siempre habían comprado a proveedores externos. Pero mi padre avaló la calidad de mi tienda. Y después de una inspección, el departamento de logística firmó un contrato a largo plazo conmigo, garantizando pedidos mensuales. Eso estabilizó el negocio aún más. Aprovechando el impulso, renté otro local en una estación de suministros diferente en el complejo y abrí una sucursal. También nombré la nueva sucursal en honor a Nianan. Comparada con la tienda antigua, estaba decorada más cálidamente. Además de artículos para bebés, agregué libros ilustrados para niños y juguetes educativos. La gran inauguración fue animada, con muchos clientes leales viniendo a apoyarme. En el primer cumpleaños de Nianan, puse algunas mesas de comida en la tienda e invité a la señora Wan, la señora Zhang, la tía Lee y la joven que me ayudaba en la tienda. Mi padre también vino, trayendo un regalo de cumpleaños de sus colegas del distrito militar, una caja musical que tocaba canciones. Nianan abrazó la caja musical, entornando los ojos de risa hasta que parecían lunas crecientes. Mientras la celebración terminaba, una clienta habitual conversó conmigo sobre David Miller. Emily, ¿todavía recuerdas a tu ex esposo David? Escuché que lo hizo tan mal en los puestos fronterizos que lo transfirieron a una unidad logística remota. Ahora todo lo que hace es distribuir suministros a los soldados. Como un estibador. Susan también rompió con él. ¡Qué lástima! No sentí ninguna emoción. Solo asentí ligeramente. Su caída fue de su propia cosecha y no tuvo nada que ver conmigo. Unos días después, una tarde llevé a Nianan a revisar las cuentas en la sucursal. Cuando llegamos a la esquina de la calle, vi una figura familiar. Era David Miller. Llevaba un uniforme descolorido y desgastado y cargaba un gran saco al hombro. Su cabello estaba despeinado, su rostro demacrado, y se veía aún más miserable que la última vez que lo había visto en el comité familiar. Debía haber regresado del puesto logístico remoto por asuntos de trabajo y casualmente pasó por la tienda. Cuando vio el letrero de suministros para bebés Nianan, se detuvo mirándolo con una expresión complicada. A través del cristal, podía ver los estantes ordenados. La joven saludando calurosamente a los clientes. Y a mí sosteniendo a Nianan mientras le escogía juguetes. La risa de Nianan resonaba, brillante y despreocupada. David se quedó inmóvil en la esquina, sus ojos enrojeciéndose mientras apretaba el saco tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Parecía como si quisiera entrar. Pero no se atrevía. Por un momento se movió hacia adelante. Pero cuando me vio ajustando tiernamente el cuello de Nianan, lentamente retrocedió. Presintiendo algo, Nianan levantó la cabeza y miró hacia la ventana. «Mami, ¿quién es ese hombre?», preguntó con curiosidad. Seguí su mirada y me encontré con los ojos de David. Se estremeció como si se hubiera quemado. Rápidamente bajó la cabeza y se dio la vuelta para irse. Su figura se extendía larga y solitaria en el atardecer.
Sosteniendo a Nianan, observé su espalda desaparecer en la distancia. No sentí compasión, solo una sensación serena de cierre. El dolor y los pesares de mi vida pasada ya habían sido suavizados por la felicidad y estabilidad de esta. Tenía un padre amoroso, amigos cariñosos, una hija adorable y un negocio próspero. Mi vida ya había pasado a una nueva página. Y David Miller no era más que un transeúnte olvidado en el camino. Mami, ¿por qué se fue ese hombre? Nianan preguntó de nuevo. Besé su frente y sonreí. Porque él tiene sus propias cosas que hacer. Ven, vamos adentro a comprar algunos dulces. ¿Está bien? Nianan aplaudió felizmente. La cargué de vuelta a la tienda. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas de cristal. Cálida y brillante. Rodeada por el bullicio animado de la tienda y la risa alegre de Nianan. Sabía que nuestro futuro solo se volvería más brillante y mejor.